Viajar de acá para allá. Pedir y entender direcciones en español es muy importante para no perderse, especialmente cuando vamos de vacaciones a España o a Latinoamérica y elegimos destinos que no conocemos. Escuche atentamente el siguiente diálogo y fíjese en las indicaciones de direcciones, en las distintas preposiciones de lugar, en los verbos que indican dirección y en el vocabulario para viajar. ¿Sabía usted que...? La expresión de acá para allá o de aquí para allí es una locución adverbial que significa ir de un lugar a otro sin quedarse en ninguno concreto. Por ejemplo... Hemos estado todas las vacaciones de aquí para allí, de acá para allá, no hemos parado en ningún momento y nos lo hemos pasado genial. ¿Dónde está el hotel? Este verano Eduardo y Sonia han preferido buscar algún destino gastronómico para sus vacaciones de verano y han elegido el norte de España. Su primer destino es la ciudad gallega de Lugo, que cuenta con una rica gastronomía y un gran legado cultural. Para los dos es la primera vez que visitan esta ciudad y no saben muy bien cómo moverse por ella. Sonia, ya verás el hotel tan chulo donde nos vamos a quedar los primeros días. Se llama La Puerta Grande y está dentro del casco antiguo que está rodeado de la muralla romana de Lugo, única en el mundo. Ya deberíamos haber llegado. Eduardo, hemos pasado 3 veces por este semáforo. ¿Has puesto bien la dirección en el navegador del coche? Yo creo que es mejor que pregunte a alguien la dirección del hotel. Baja la ventanilla. Espera un momento. Voy a poner en el navegador otra vez la dirección. A lo mejor la he escrito mal sin querer. A ver... Pues parece que estaba bien escrita. Quizás tenga que tomar una calle paralela o perpendicular. Yo he mirado muy bien a la izquierda y a la derecha y no he visto ningún hotel. Ahora que se ha puesto el semáforo en rojo, podría apearme del coche. Vale, pero estamos un poco alejados de la acera. Espera, me voy a parar en el arcén con los intermitentes puestos. No tardes mucho, que van a empezar a pitarme los coches. Veo una chica, voy a bajar. Oye, perdona, ¿sabes dónde está el hotel La Puerta Grande? Ah, sí, vale. Entonces seguimos por esta calle. Gracias. Venga, Sonia, date prisa y monta en el coche, que se va a poner el semáforo en verde y ya se ha despertado la locura de los conductores impacientes. ¡Ah! Esta gente parece que va pegada al claxon. ¡Ya voy, hombre! Ignóralos, Eduardo, que luego te sube la tensión. Ahora sigue recto y cuando llegues a la primera rotonda, toma la primera salida hacia la derecha y entra por una de las puertas de la muralla romana. Me ha dicho que el hotel es un edificio enorme, blanco y con un escudo de la muralla de Lugo. Entonces voy a quitar el navegador porque me está poniendo de los nervios y sigue sin darnos la ubicación correcta. Ya no te puedes fiar ni de los GPS modernos. A lo mejor es que la muralla romana es alérgica a los navegadores. Eduardo, atento, que viene la rotonda. Coge la tercera salida. No, perdona. Toma la segunda salida. ¡Ay, qué lío! Sonia, dame bien las indicaciones que casi nos tragamos a ese coche y un accidente en plena rotonda puede ser mortal. ¡Uf, qué susto! Ya verás cómo al final nos perdemos otra vez. No, cariño, ahora vamos por buen camino. Tuerce a la derecha y entra por la primera puerta de la muralla. Mira, allí está el hotel. Uy, pues sí que es enorme y tiene una fachada antigua muy bonita. ¡Ay, por fin hemos llegado! ¿Sabes lo primero que vamos a hacer? Pues dejar las maletas e irnos rápidamente a la calle de las Tapas para comer un rico pulpo a la gallega y beber un albariño. ¿Qué me dices? Me parece un planazo. ¡Ay, necesito comer para bajar la adrenalina! He leído en algún blog en internet que los bares más chulos están en la calle del Tapeo, pero hay muchísimos. Bueno, será mejor que preguntemos en la recepción del hotel, que ahora sí que no me fío de los navegadores de coches ni de los GPS de los móviles. Yo, por no fiarme, no me fío ni de mi propia sombra.
Lo que debes saber. Cómo preguntar por direcciones. Le damos una breve aclaración para que sepa usar los verbos de orientación y las locuciones adverbiales. 1. Para preguntar por direcciones, en español usamos los verbos estar. Perdone, ¿dónde está el hotel? Ir. Por favor, ¿me puede decir cómo ir a esa calle? ¿Sabe cómo se va a la muralla romana? O llegar. Perdona, ¿cómo llego a la playa? 2. También usamos otros verbos como atravesar o cruzar, cruce la calle, atraviese la calle, seguir, siga hasta el final de la calle, girar, gire a la derecha, gire a la izquierda, tomar en Latinoamérica o coger en España. Tome o coja la tercera salida a la derecha. 3. Adverbios, locuciones adverbiales de lugar y expresiones de orientación. Todo recto. Siga todo recto hasta el semáforo. A la derecha. Gire a la derecha. Tome la primera rotonda a la derecha. A la izquierda. El bar está a la izquierda del hotel. Tome la primera calle a la izquierda. ¿Sabía usted que... En España, el verbo coger, según la Real Academia Española, tiene múltiples significados, entre otros, tomar una dirección, agarrar, recoger, tomar algo, o a alguien, pillar, asir, etc. Sin embargo, en algunos países de Latinoamérica, como Argentina, Uruguay, México, Paraguay, Costa Rica, entre otros, es sinónimo de mantener relaciones sexuales. Por eso, si usted pregunta en alguno de estos países ¿dónde puedo coger el bus?, le mirarán sorprendidos y se lo tomarán a broma. Así que, para evitar malentendidos, es recomendable usar en estos casos el verbo tomar. ¿Dónde puedo tomar el bus? Diálogo 2. Sonia y Eduardo han dejado el equipaje en la habitación del hotel y ahora quieren salir a comer algo. En la recepción del hotel les han aconsejado unos cuantos bares y restaurantes de tapas típicas gallegas muy populares. Salen del hotel. Eduardo, ¿has anotado bien la dirección de los restaurantes y bares que nos han recomendado? Creo que sí, pero si nos perdemos, preguntamos a cualquiera. Los lucenses son gente súper amable y seguro que conocen al dedillo todos los bares de la ciudad. ¿Dónde vamos primero? No sé. ¿Has visto lo que ha servido el camarero en esa mesa? ¡Pulpo a la gallega! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Uf! Se me hace la boca agua. ¿Y si nos quedamos en este bar del casco antiguo que está cerquita del hotel? Hoy estoy cansadísima del viaje y no quiero estar de acá para allá buscando direcciones. El pulpo a la gallega es el plato estrella y lo ofrecen en todos los bares. Sonia, no seas perezosa. Venga, vamos a conocer al menos uno de los bares que nos han recomendado. Además, creo que con la bebida te ofrecen tapas gratis, como en Madrid. Hoy podríamos empezar probando la cocina del bar La Mar. Me han dicho que se come fenomenal. Está en la calle de la Milagrosa, la popular calle del tapeo. Te haré caso. Voy a buscar la dirección en el móvil. Bar La Mar en la Milagrosa. En gallego calle se dice Rua da Milagrosa. ¿Lo sabías? A ver... ¡Hala! Está en el Quinto Pino. ¿Qué hacemos? ¿Vamos andando o cogemos el autobús? La estación de autobuses queda muy cerca de aquí, junto a la catedral. De paso podríamos entrar y conocer la iglesia por dentro. A estas horas la catedral estará cerrada. Mejor mañana. Yo prefiero ir andando. Así estiramos las piernas y echamos un vistazo a la ciudad. Vale, vamos andando. A ver, según el navegador, tenemos que salir por esa puerta de la muralla que la llaman la Porta Falsa. Luego tenemos que girar a la izquierda y tomar la avenida de La Coruña
Seguir todo recto y en la tercera calle a la izquierda está el famoso barrio del Tapeo. Ahí está el bar La Mar. Te aviso que está bastante lejitos. Si veo que no puedo caminar más, me pillo un patinete eléctrico y te espero en el bar. Eduardo y Sonia han llegado andando al bar de tapas que buscaban. Han tardado unos 25 minutos en llegar y luego han tenido que esperar 10 minutos a que hubiera una mesa libre en la terraza. Pero la caminata y la espera han valido la pena. ¿Y qué te parecen las tapas que nos han traído? Riquísimas, ¿verdad? Y acompañadas de este vino albariño típico gallego, ya no te digo. Me estoy poniendo como el Kiko. Está todo buenísimo. Las almejas y los mejillones a la marinera, el pulpo a la gallega, las patatas fritas con salsas, las empanadas, las brochetas de gambas. Pero, ¿no crees que te has pasado un poco pidiendo tapas? No puedo ni abrocharme el pantalón. Y para volver al hotel, no sé tú, pero yo voy a coger un taxi. De acuerdo, cogemos un taxi. Entonces, nos podemos permitir beber otro vinito. Por favor, camarero, ¿nos trae otra botella de albariño? Gracias. Delicioso. Sí, está todo rico, rico. Me parece que este verano la operación bikini no me va a servir para nada. Voy a coger los kilos perdidos en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿sabes qué te digo? Que me da igual la figura y que voy a disfrutar a tope de estas vacaciones gastronómicas. Un brindis con albariño, cariño. Por nosotros y por unas vacaciones bien merecidas tras este año pandémico horribilis. Después de escuchar el diálogo Vacaciones gastronómicas, puede comprobar si ha entendido toda la información que le hemos dado. Ahora elija la opción correcta. 1. El pulpo a la gallega es el plato A, más difícil de encontrar en los bares de Lugo. B, más famoso en los bares de Lugo. La opción correcta es la B. Es el plato más famoso en los bares de Lugo. 2. Sonia y Eduardo van al bar La Mar, que se encuentra en la calle del Tapeo. A, andando. B, en autobús. La opción correcta es la A, andando. Modismos. Los modismos están presentes a menudo en las conversaciones cotidianas y forman parte de nuestra cultura. Por eso le invitamos a conocer algunos modismos, en este caso relacionados con el verano, para que conozca su significado y pueda usarlos en una conversación. Escuche los posibles significados y seguidamente elija la definición correcta. Fíjese en esta frase. Sacarte el carné de conducir es tela marinera. ¿Entiende el significado de este modismo? Elija la definición correcta. 1. Tela marinera se refiere a A. La ropa veraniega. B. Algo difícil, costoso o importante. C. Viajar en un crucero. La definición correcta es la B. Algo difícil, costoso o importante. Ahora fíjese muy bien en esta otra frase. A ese chaval le faltan 2 veranos. Me ha tirado a la piscina con la ropa puesta. ¿Ha descubierto el significado de este modismo? Seguidamente elija la definición correcta. 2. Faltarle a alguien 2 veranos se refiere a A. Que no le queda mucho tiempo de vida. B. Que le falta tiempo para tomarse vacaciones. C. Que hace cosas poco comunes, inmaduras, tontas. La definición correcta es la C. Que hace cosas poco comunes, inmaduras, tontas.
¿Tiene usted problemas con la entonación? La entonación es muy importante para comprender el significado y la intención de una persona al hablar. Por eso, en esta ocasión vamos a trabajar la entonación de las oraciones exclamativas e interrogativas. Lo que debes saber. 1. La oración exclamativa expresa un estado de emoción o de sentimiento del emisor. Estas oraciones se escriben entre signos de admiración y se pronuncian con una entonación intensa y enfática. Por ejemplo, ¡no puede ser! 2. La oración interrogativa se emplea para pedir información y conseguir una respuesta por parte del interlocutor. En ocasiones también se usa para expresar datos o sugerencias. Se escribe entre signos de interrogación. En estas oraciones se usan habitualmente los pronombres o adverbios interrogativos como quién, qué, dónde, cuándo, etc. La entonación de estas oraciones varía dependiendo del contexto, que puede ser amable o más enfático. Por ejemplo, ¿cuándo vienes a verme? O más enfático, ¿cuándo vienes a verme? 3. La entonación sirve también para diferenciar entre una frase interrogativa, una exclamativa y una afirmativa. Por ejemplo, ¿has comprado la casa? ¿Has comprado la casa? ¿Has comprado la casa? Seguidamente va a escuchar varias frases exclamativas e interrogativas. Repita cada frase una vez y después diga si es exclamativa o interrogativa, según la entonación. Si lo desea, memorice o escriba los signos de exclamación o interrogación en cada frase. 1. ¿Cómo odio la verdura? Repita. ¿Cómo odio la verdura? Exclamativa. 2. ¿En qué año te casaste? Repita. ¿En qué año te casaste? Interrogativa. 3. No me digas eso. Repita. No me digas eso. Exclamativa. 4. ¿Quién llegó antes? Repita. ¿Quién llegó antes? Interrogativa. O los ajíes. A continuación escuchará el texto Los chiles o los ajíes del tema de en portada. Fíjese bien en el origen, en las diferentes denominaciones de este preciado condimento y en su variado uso gastronómico. La cocina de la India es inseparable del curry. La gastronomía japonesa no puede vivir sin el miso, y es imposible imaginar recetas italianas sin aceite de oliva o albahaca. Pasa algo parecido en el Perú. No hay cocina peruana sin el ají. Mejor dicho, sin sus ajíes. Mucho antes de la llegada de los españoles al reino de los incas, el ají ya estaba presente en el territorio del antiguo Perú. Hace 3000 años ya era utilizado como condimento en Caral, la civilización más antigua de América. En la cultura nazca, dibujos de ajíes adornan diversas vajillas y también aparecen en los mantos funerarios de la cultura Paracas. El origen de todos los ajíes del mundo se encuentra en el Alto Perú, una zona precolombina que incluye la cuenca del lago Titicaca y gran parte de Bolivia. Allí creció la primera variedad, algo así como la tatarabuela de todos los demás. Después, los cultivos se expandieron por todo el continente y mutaron en nuevas variedades. De esa raíz en común nace el resto de ajíes de México, de la India, de Pakistán o de Tailandia. Capsicum
es el nombre científico, en latín, de la especie a la que pertenecen. Se llama así porque tiene la forma de una cápsula que conserva las semillas al interior del fruto. El nombre ají proviene del taíno, lengua de los aborígenes antillanos, ají, y fue Cristóbal Colón el responsable de integrarlo en el vocabulario español. En su diario de 1493, Cristóbal Colón anotaba esto: «Hay mucho ají, que es su pimiento, y toda la gente no come sin ella, que la hallan muy sana». De hecho, en Europa, en aquella época, las especias eran codiciadas y escasas: la pimienta, la canela y el clavo de olor. Colón identificó la potencia de aquel ají y lo llamó pimienta de las Indias. Al año siguiente, después de su segundo viaje de exploración al continente americano, le llevó semillas de capsicum a la reina Isabel la Católica. Ha escuchado los chiles o ajíes. A continuación, escoja la opción correcta. ¿Dónde se encuentra el origen de todos los ajíes? A. En México. B. En el sur de Asia, la India, Pakistán, Tailandia. C. En los Andes, en el Alto Perú. La opción correcta es la C. En los Andes, en el Alto Perú. Pronombres de relativo. Vamos a hablar esta vez de los pronombres de relativo. Después, escuchará un diálogo en el que podrá aprender en contexto el uso de estos pronombres. ¿Qué son? Sirven para introducir frases subordinadas relativas. Si en la oración principal aparece el antecedente, en la subordinada usamos el pronombre para no repetirlo. Pedro, que hoy está muy nervioso, quiere casarse con Luna. Antecedente. Es el sustantivo al que sustituye el pronombre de relativo. Pedro, quien tiene una novia llamada Luna, quiere casarse. En esta frase, Pedro es el antecedente. ¿Cuáles son? El pronombre de relativo más usado en el español hablado es que. Es invariable y se usa para referirnos a personas o cosas. Por ejemplo, el perro que ha robado el pincho de carne. ¿Cuándo lleva artículo? El, los, la, las, que. 1. Si no lleva antecedente expreso. La que tiene el traje rojo. 2. Detrás de una preposición. Con el que quiero casarme. ¿Quién? Se usa para referirnos a personas. Pedro, quien está cantando, tiene un perro. Se usa sin artículo delante. Puede llevar preposiciones. Con quien me quiero casar puede usarse en plural. Quienes me miran así no son mis amigos. Barbacoa con sorpresa. Pedro y Luna van a hacer una barbacoa. Pedro está un poco nervioso. Luna, ¿qué te parece? Ya he sacado la mesa, las sillas, la parrilla. Perfecto. Ponemos los platos que te regaló tu madre, los que tienen un dibujo azul. Ah, ya. ¿Y qué vasos? ¿Los que tienen rayas azules? Sí, esos son muy bonitos. La carne ya está preparada, pero hay que hacer los pinchitos. ¿Los preparas tú y yo hago la ensalada? Claro. ¿Qué carne uso para los pinchitos? La carne de la bandeja, la que está cortada y aliñada. Oye, no tenemos pan. Lo trae Manu. ¿Estás nervioso? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú, claro. ¿O quién crees que no ha dormido esta noche y ha preguntado hoy 3 veces si hay pan? ¿3 veces? ¡Qué exagerada! Oye, ¿y el hielo? ¿Tenemos hielo? ¿Y carbón?
El hielo lo trae mi hermana y el carbón que compramos ayer está en el jardín. ¿Y el anillo con el que vas a pedir mi mano lo tienes? ¿En el bolsillo? ¡Ay! ¿Pero lo sabes? No, era una broma. Ahora la que estoy nerviosa soy yo. ¡Ay! Se acabaron los nervios. Luna, te quiero con todo mi corazón. ¿Nos casamos? Sí, claro que sí, te quiero. A continuación, elija la respuesta correcta. ¿Quién está nervioso? A. Pedro, porque quiere casarse con Luna. B. Luna, por los preparativos de la barbacoa. La respuesta correcta es la A. Pedro, porque quiere casarse con Luna. Y ahora haga un ejercicio con pronombres de relativo. Elija la opción correcta. 1. El que, la que, se casa con Pedro es esa chica, Luna. La que se casa con Pedro es esa chica, Luna. 2. Mamá. Los que, las que traen las bebidas se llaman Antonio y Laura. Mamá, los que traen las bebidas se llaman Antonio y Laura. Un día de playa diferente. Y ya está aquí la familia Pérez en un episodio más de su enredada y animada vida cotidiana. Escuche a continuación a la familia Pérez en Un día de playa diferente. En este diálogo aprenderá en contexto el significado y el uso habitual de algunas expresiones del lenguaje coloquial de España como ¿lo has pillado?, que significa ¿lo entiendes?, ir de marcha, que significa salir de fiesta, aguantar el tipo, que significa resistir o comportarse adecuadamente ante una situación difícil, o quedarse sopa, que significa quedarse dormido. Marta, Roberto y Pepín se han ido de vacaciones a Alicante, al apartamento de la abuela. Hoy es su primer día de playa. ¡Uy, qué ganas tengo de playa! Y de darme el primer chapuzón en el mar y de tener buen color. ¿Y eso que en Madrid he tomado el sol en el balcón? Pero el sol de Madrid no me pone morena, me pone cabreada. ¿Has pillado el doble sentido, cariño? Muy ocurrente. Pues yo ni te cuento. Yo tengo un color verde oliva pálido tirando a enfermizo, así que ya somos dos los que necesitamos tomar el sol. Pero ¿sabes lo que más me apetece? Pues tomarme en el chiringuito de la playa mi primer tinto de verano con tapita de paella incluida. Dos imprescindibles para empezar el veraneo. Por cierto, no he visto aún ni a mi madre ni a Pepín. ¿Van a venir con nosotros a la playa? Tu madre se ha ido muy temprano al mercadillo semanal. Me ha dicho que tenía que comprarse un pareo. Luego se pasará por la playa. Y Pepín no me ha dicho nada porque todavía está durmiendo. Pero, según tu madre, que es ahora su confidente, salió ayer de marcha con Coco y unos amigos. Supongo que hoy se quedará en la piscina. ¿De marcha? ¡Uf! Espero que no nos traiga un mutante a casa. Y no me refiero al protagonista de ningún videojuego. La única que está vacunada es mi madre, y eso tampoco la salva de volverse a contagiar. Eso lo sabe Pepín de sobra. Pero es que controlar a los adolescentes en verano es misión imposible. O están de botellón en la playa, o de fiesta clandestina en alguna casa, o quién sabe dónde. Venga, Roberto, acaba de desayunar, que hay que coger un buen sitio en la playa. Yo llevo la sombrilla y tú la nevera portátil, ¿vale? Sí, vamos. Además, mi madre me ha dicho que hay controles y que en cuanto se supera el aforo permitido, cierran la playa y no dejan entrar a más gente. ¡Uf! ¡Qué tiempos más zombies estamos viviendo! Marta y Roberto han encontrado un lugar ideal en la playa para poner la sombrilla y las toallas, aunque tienen que mantener la distancia de seguridad. Tenemos que dejar justo 2 metros de distancia de seguridad. Voy a medir con este metro que he cogido prestado a mi madre.
No, Roberto, por favor, no hagas el ridículo. Es mejor medirlo por pasos que da menos el cante. 2 pasos grandes equivalen a 1 metro. 4 pasos, 2 metros. ¿Ves? Ya está. Y ahora hago una circunferencia y ya tenemos nuestra parcelita playera. Muy bien, Marta. Parece incluso que hemos hecho un alunizaje en plena costa alicantina. Y ahora voy a plantar la sombrilla en suelo conquistado, como si fuera nuestra bandera. Y para rematar, extendemos las toallas a lo largo y ancho de nuestro terrenito arenoso. Y a disfrutar de la brisa marina. Esto es vida. ¡Ay, sí, por fin! ¡Qué maravilla! Pero, ¿sabes, Roberto? Ahora me entra nostalgia al recordar aquellos veranos en la playa llena de gente, todos juntitos como sardinas enlatadas, tostándonos como gambas a la parrilla, poniendo cara de «te mato», cuando alguien pasaba corriendo y te llenaba la tortilla de patata de arena, o aguantando el tipo cuando Pepín nos enchufaba con la pistola de agua en la cara. Y tantas otras anécdotas. ¿Tú crees que volverán aquellos tiempos? ¿Me escuchas? ¡Roberto! ¡Uy! Me he quedado sopa. ¿Decías algo? Sí, decía que hay cosas que cambian y otras que siguen igual. Como tú, marmotilla. Por cierto, como sigas tomando el sol con mascarilla, te va a quedar marca y vas a llegar a casa con cara de pez globo a 2 colores. Boquerón malagueño. ¿Sabía que el boquerón malagueño es muy nutritivo y muy sabroso? Seguidamente le contamos más curiosidades sobre este singular pescado. El boquerón es un pescado muy popular en Málaga. Tanto es así que en Andalucía a los malagueños se los conoce como boquerones. Su precio y calidad allí son únicos. El Instituto Español de Oceanografía ha publicado un estudio del ciclo biológico del boquerón malagueño. Las larvas de boquerón, de entre 2 y 40 milímetros, llegan en grupos al fondo del mar en la bahía malagueña. Hay tantos que se confunden con plancton. Se alimentan gracias a las corrientes que llegan del Atlántico. Esta zona, el mar de Alborán, está protegida y así no caen en las redes de los pescadores, que sí pueden pescarlos cuando tienen 9 centímetros. En la bahía se pescan hoy 944 toneladas de boquerón al año. En los años 80, 2000. Gracias a estos informes, se puede proteger a los pequeños y recuperar la población. ¿Qué son los boquerones? A. Se trata de un pescado de agua salada, en alemán Sardellen. B. El nombre o la denominación que en Andalucía se le da a la gente de Málaga. Las 2 opciones son correctas. El sueño de Camilla Iachini. ¿Por qué Camilla Iachini no puede participar en los próximos Juegos Olímpicos? Escuche atentamente el siguiente texto y lo descubrirá. Tiene solo 8 años, pero Camilla Iachini sabe muy bien lo que quiere: ganar la medalla de oro olímpica de BMX. Ganar no le resulta difícil a esta niña venezolana que asegura que todo se logra con disciplina y constancia. Y la prueba son los 25 trofeos y medallas y el título de subcampeona de Venezuela de BMX que ha conquistado. Su sueño olímpico no es, pues, poco realista. Para eso tendrá, sin embargo, que esperar hasta los Juegos Olímpicos de 2032, cuando haya cumplido los 18 años. El BMX, siglas del inglés Bicycle Motocross, es una disciplina del ciclismo que se practica con bicicletas de ciclocross. Se convirtió en disciplina olímpica por primera vez en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Suerte, Camila.
La yegua de Diomedes García. La gran detective Emilia Coss es una de las mentes más brillantes de la criminalística y necesita siempre grandes desafíos. Pero cuando no le llegan casos importantes, se aburre y, según Gonzo, su asistente y chofer, se pone insoportable. Por eso a Gonzo se le ocurrió que, como al Hércules de la mitología, le buscaría 12 casos, 12 trabajos que parecieran imposibles y ocuparan su cabeza. También lo hizo la gran Agatha Christie con su detective Hércules Poirot. Gonzo, ¿dónde está? Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo, pero la voz de Emilia sonaba a urgencia. Lo dejé todo y fui corriendo a su despacho. ¿Qué pasa, Emilia? Tenemos un nuevo caso. Nos vamos a Almería. ¿Cuándo? Enseguida. Y no puede ser después de comer. Es que estoy preparando unas lentejas con chorizo. No tuve que decir más. Nos pusimos en camino después del almuerzo. Conduje muchos kilómetros acompañado solo por el sonido felino del motor del Jaguar y los ronquidos bastante menos sutiles de Emilia en el asiento de atrás, perro que dormía con la cabeza apoyada en el muslo de la detective, le hacía los coros. Llegamos a Almería ya de noche. Había reservado habitaciones en un hotel con vistas a la Alcazaba, la imponente ciudadela árabe que domina toda la ciudad desde el cerro de San Cristóbal. Al día siguiente proseguimos nuestro viaje hasta el desierto de Tabernas, donde se encontraba nuestro destino, un poblado del oeste. En poblados como ese se habían filmado cientos de películas del oeste. Allí había trabajado el gran Sergio Leone y había empezado la carrera de Clint Eastwood. Ahora estos poblados se han convertido en parques temáticos en los que se ofrecen espectáculos, exhibiciones de caballos y de tiro, duelos de pistoleros, peleas en la calle, música y baile. Allí estábamos citados con nuestro cliente Diomedes García. Pero antes Emilia se compró un sombrero vaquero en una tienda de souvenirs. Y hacía buena falta porque el sol era tremendo. Diomedes García, el director del parque temático, nos esperaba en su oficina. Para mi desilusión, no iba vestido de sheriff o de rico ganadero tejano, sino que llevaba unos simples pantalones claros de algodón y una camisa blanca. Gracias por acudir a mi llamada, doña Emilia. Nos llevó a las cuadras del poblado. Allí estaban los caballos que se usaban para los espectáculos diarios. Pero, y por eso nos había llamado Diómenes, faltaba uno, una valiosa yegua que él guardaba allí. La tenía escondida aquí con los otros caballos. Empezó a explicar Diomedes. Normalmente los actores sacan a sus caballos y cierran bien para que no entren los visitantes. Cuando volvieron, descubrieron que la puerta estaba abierta y el suelo mojado, y que faltaba la yegua. La estuve buscando hasta el día siguiente. Después, aconsejado por un amigo que fue cliente suyo, la llamé a usted, señora Coss. ¿Por qué la escondía?, preguntó la detective. Era una sorpresa. Es el regalo de boda de mi hija. Desde niña su pasión son los caballos y por eso quería regalarle esa yegua. Me ha costado una fortuna. ¿Y cuándo dice que desapareció exactamente? El miércoles, después del espectáculo de la tarde. Ese día todo salió mal. La música sonaba fatal. Un actor se lesionó al caer del caballo, el enterrador se retrasó, se rompió la puerta del salón, un desastre tras otro. ¿Hay espectáculo todos los días? En verano sí, porque hay muchas familias de vacaciones y vienen aquí con los niños. Me gustaría conocer al personal del parque, dijo entonces Emilia.
Diomedes nos presentó primero a su mujer, Mari Carmen, alias Kitty, cuando actuaba como dueña del salón. Después conocimos a Ramón, alias Jim McBride, el sheriff. Perro se emocionó mucho al verlo, seguramente porque había sido perro policía y creyó reconocer a un colega. En cambio, le gruñó a Darío, el actor que hacía de Jesse James, el jefe de los bandidos. De modo que para mí se convirtió en el principal sospechoso. Quizás esta vez Perro y yo resolveríamos el caso, pensé. Durante esa mañana fuimos conociendo a todos los actores que intervenían en las escenas, los jugadores de póker, las bailarinas del salón, el enterrador que iba vestido por completo de negro incluso cuando no representaba su papel. También al borracho del pueblo, cuya cara se me hizo familiar. ¿No lo ha reconocido? Me preguntó después Emilia con cierta tristeza. Es José Gracia. Fue un actor de televisión muy popular en los años 80. Y me temo que no solo representa al borracho del pueblo, sino que está borracho. Así fuimos conociendo a todo el personal que trabajaba en el poblado. Mucha gente, Gonzo. Me dijo Emilia mientras tomábamos unas cervezas que nos sirvió Kitty en el salón. Sin contar los visitantes, añadí. No me parecen sospechosos. El ladrón de la yegua tiene que ser alguien que trabaja aquí y que sabía que Diomedes la escondía entre los otros caballos, y creo que nuestro cliente piensa lo mismo. Por eso ha preferido no avisar a la policía. Jesse James, el bandido. Volví a pensar, pero me guardé mis sospechas. A las 5 de la tarde pudimos asistir al espectáculo desde el balcón de uno de los edificios. Primero, desde unos altavoces sonó música de película del oeste y después empezó la acción. Muchos espectadores sacaron los móviles y filmaron las escenas. Gente paseando o a caballo. El enterrador que pasaba al lado de las personas les tomaba las medidas y después se frotaba las manos. El borracho del pueblo que salía del salón y caminaba haciendo eses por la calle y casi chocaba con las personas, con los caballos, con los carros. Era la parte cómica del espectáculo. En un momento aparecía el sheriff y tras una pelea exagerada y divertida, lanzaba al borracho a un abrevadero. El público reía, pero Emilia parecía triste mientras el borracho se marchaba mojado entre los aplausos que eran en realidad para el sheriff. Entonces tuve una idea. Mojado. La cuadra también estaba mojada. Entonces había sido él. De pronto apareció un grupo de hombres a caballo disparando sus armas y empezó la lucha entre los bandidos y la gente del sheriff. Había peleas, gente que se caía de los caballos y al final los bandidos huían a caballo del pueblo. Fin. El público aplaudió entusiasmado y fotografió a los actores cuando todos saludaron al final del espectáculo. Yo también. Emilia, en cambio, miraba con expresión concentrada. La conozco bien. Había tenido una idea y seguramente sería mejor que la mía. ¿Tiene usted los números de teléfono de los visitantes? Le preguntó Emilia a Diomedes García poco después. De los que han hecho reservas, sí. Más tarde, mientras Perro y yo paseábamos por la Alcazaba, Emilia se quedó en el hotel y llamó a varios de los visitantes que habían estado el miércoles en el poblado. A la mañana siguiente nos citamos de nuevo con Diomedes García.
Emilia le mostró una foto del espectáculo del día anterior, donde aparecían todos los actores saludando al público. Después le mostró otra que le había enviado uno de los asistentes del día del robo. ¿Quién falta? Preguntó ella. El enterrador, respondió Diomedes después de observar la imagen. Pero, ¿y el suelo mojado en la cuadra?, dije yo. Una pista falsa para que José Gracia, el borracho, parezca sospechoso. Mientras los bandidos entraban en el pueblo, él aprovechó el ruido y robó la yegua. Seguramente un cómplice esperaba con algún transporte en un lugar escondido. Por eso llegó tarde y no pudo aparecer en la foto final. Vaya, y yo que creía que había resuelto el caso esta vez. Pasamos un día más en Almería. No podíamos marcharnos sin probar la fabulosa variedad de tapas: pescaditos fritos, cazón en adobo, aguja, jibia, pinchos morunos, patatas al ajillo y cherigan, que tiene un nombre con una historia muy divertida relacionada con las películas del oeste. En el viaje de regreso, Emilia durmió feliz y satisfecha en el asiento de atrás, abrazada a un viejo poncho que le había regalado Diomedes García, quien aseguraba que lo había llevado Clint Eastwood. A mi lado, Perro contemplaba el paisaje, sacando la cabeza por la ventanilla mientras yo silbaba melodías de películas. Escuchar y entender. Los retos de Emilia Cos. La yegua de Diomedes García. ¿Ha entendido todo lo que se narra en el cuento La yegua de Diomedes García? Ahora puede comprobarlo. Seguidamente diga si es verdadero o falso. 1. El robo ha tenido lugar en la misma ciudad de Almería, cerca de la Alcazaba. Falso. El robo ha tenido lugar en un poblado del oeste, en el desierto de Tabernas, en Almería. 2. La yegua robada no tiene mucho valor, aunque es un regalo de boda. Falso. La yegua cuesta mucho dinero y sí, es un regalo de boda. 3. El suelo mojado en la entrada de la cuadra era una pista falsa. Verdadero. Querían crear sospechas sobre José Gracia, el actor que bebe mucho y que se cae en el abrevadero. 4. El enterrador no sale en la foto final porque está cometiendo el robo. Verdadero. En el momento de la foto final, el enterrador estaba robando la yegua y no pudo llegar a la foto.